ahí inicia el relato con el testimonio de el Bautista, mostrándonos a Jesús como el Cordero. Lo dice una vez: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y de nuevo un segundo momento. ¿Por qué Cordero? ¿Por qué Juan en esta ocasión, en este mismo capítulo que ya analizábamos en domingos anteriores, el Jesús que es la luz, el Jesús que es el logo, la palabra, el verbo encarnado, ahora nos presenta el testimonio de Juan el Bautista y nos presenta a Jesús como el Cordero? De nuevo pregunto, ¿por qué? ¿Cuál era la intención de Juan, no solo el Bautista, sino también el escritor, el evangelista, en afirmar que Jesús es el Cordero? He aquí el Cordero de Dios. Cordero puede entenderse como una metáfora para Jesús, pero también como una afirmación del Cordero Pascual que el pueblo de Israel tenía para así recordar cómo Dios los había librado de mano fuerte y de la misma muerte allí en un pueblo extranjero, en Egipto. Y así podíamos pensar que Jesús representa ese Cordero Pascual que con su sangre que se ponía en las jambas de las casas, en los postes, esa sangre derramada del Cordero impedía que esa familia muriese por el toque de la muerte, digamos, ¿no? Impidió la muerte de los primogénitos, y hablamos de ese episodio primero, allí con la mano fuerte y dura de Faraón en Egipto. Pero también Jesús como Cordero de Dios, ahí el evangelista nos va a decir en los versos anteriores, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces es como esa afirmación que Jesús se manifestó para quitar los pecados. Podemos decir los pecados del mundo o el pecado del mundo, el pecado mayor o los pecados en sí. Primera de Juan 3:5 dice: pero vosotros sabéis que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados, porque Él no tiene pecado y es destructor del mal. También en ese sentido, Cordero simboliza el que quita, el que destruye, no solo quita, sino destruye el mal. El Hijo de Dios, dice en el 3:8, fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo, es decir, del mal por excelencia. Pero también Cordero de Dios puede tener otra connotación. Es el siervo doliente y sufriente, que ya como anunciaba Isaías el profeta en el 42, 52, 53, esos capítulos, el Salmo 22, ese siervo sufriente que como cordero fue llevado al matadero, que enmudeció y no abrió su boca y fue muerto. Entonces también simboliza ese siervo de Dios que sufrió, pero ese sufrimiento fue puntual, fue un hecho que completó, se terminó en la cruz. Y si hablamos de esa parte de Jesús que sufrió como un cordero, dicen los analistas que en Juan 19, el mismo escritor, el mismo evangelio, más adelante nos va a relatar que Jesús fue condenado a muerte a mediodía en la víspera de la Pascua. Y era el momento preciso en que los sacerdotes en esa hora, cada año, recordando la Pascua, empezaban a degollar a los corderos pascuales en el templo. Entonces, parece que coincide, ¿no? Jesús inmolado, Jesús allí en la cruz, y el mismo momento en que los corderos eran degollados. Y Jesús, mientras está clavado en la cruz, recordamos que a él dijo: tengo sed, y le pasaron en un hisopo una esponja empapada en vinagre, algunos otros dicen, o
o leno, o traducen como o vinagre o vino. Y se dice también, de acuerdo a los rituales de la Pascua, que precisamente con hisopo empapado en la sangre del Cordero Pascual se rociaban, lo que ya dije, las linternas de las puertas del pueblo israelí. Es decir, que también nos presenta aquí como Jesús el Cordero, que lo está profetizando Juan el Bautista, que va a ser el inmolado. Y también cuando nos relata en los evangelios que a Jesús no fue quebrado ningún hueso de su cuerpo en la cruz, y en el Éxodo 12:46 se prescribe que se prohibía a esos corderos que se ofrecían en sacrificio, se prohibía que se quebrase algún hueso de ellos. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. O también Jesús simbolizó en el relato de Abraham, cuando Dios le pide a su hijo en sacrificio, su único hijo, recordemos. Y cuando el hijo le pregunta: papá, llevamos la leña, llevamos todo, pero no llevamos al cordero, ¿dónde está el animalito que hemos de sacrificar? ¿Y qué contestó Abraham? Quizás con los ojos llorosos y con su corazón traído, y dijo: Dios proveerá, hijo mío. Y sabemos que la historia terminó en esa provisión efectiva que Dios hizo. Se apareció un carnero en un zarzal, y una voz desde el cielo le dijo a Abraham: no toques a tu hijo. Ya he visto que sí me temes, ya he visto que eres un hombre obediente y que estás dispuesto a dar la vida de tu hijo. No es necesario, Abraham. Ahí está también esa gracia de Dios, fijaos, desde miles de años anunciando el sacrificio de uno. En Apocalipsis también nos va a presentar ese cordero, un cordero especial, un cordero interesante, diferente, porque el Apocalipsis juega con justamente ese género apocalíptico de muchos simbolismos de seres raros que tienen ojos, etc. Pero dice: fuiste sacrificado en el 5:9 de Apocalipsis, y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Qué grandioso la afirmación del escritor del Apocalipsis de Juan. Con tu sangre, con tu sacrificio, compraste para Dios. ¿A quiénes? Hasta nosotros nos alcanza esa gracia de Dios. Van más de 2000 años en que el sacrificio una sola vez y para siempre ha bastado para seguir trayendo vidas ante el trono de la gracia, para hacer posible ese perdón, esa justificación. Cristo es nuestra Pascua y ha sido sacrificado. Se dice allí en el escritor también, en 1 Corintios, en la carta 5:7. Y ahí está entonces Juan afirmando: aquí tenéis al Cordero de Dios. Pero también afirma otra cosa, afirma su divinidad. Esto que costó mucho, más de 300 años en esos primeros siglos de la Iglesia, hasta el concilio de Nicea, Constantinopla, que hemos recordado este año pasado. En el 325 por fin dicen: Jesús es plenamente humano y es plenamente también divino. Y aquí ya Juan Bautista creyó. Detrás de mí viene alguien que es superior a mí, porque existía antes que yo. La divinidad, el Hijo de Dios, también aquí está anunciado. Y recordar que estamos con el calendario bíblico. Hemos recordado su nacimiento, hemos recordado su bautismo, y ahora recordamos cómo se afirma y se presenta a ese hombre Jesús como Hijo de Dios también.
Y cuando le presenta a dos de sus discípulos, Juan se los presenta, también les vuelve a decir que está ahí el Cordero de Dios. Y dice el relato que cuando escucharon que Jesús era el Cordero, le siguieron. Dos de los discípulos de Juan le siguieron y se volvieron sus primeros discípulos. Y ¿saben qué interesante? Porque a Juan no le importó a Juan el Bautista perder dos de sus discípulos. No era por él sentirse grande, ¿no? Su ego allí, no. Él en otros evangelios nos dice, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Lo tenía muy, muy claro Juan. Y los discípulos fueron atraídos con esa palabra. Aquí tenéis al Cordero de Dios. Le siguieron y Jesús se vuelve y dice, ¿por qué me siguen? Y ahí le reconocen con otra función de Jesús, rabí, maestro. Quizá Jesús había hablado más. El relato de Juan, como al final nos va a decir el mismo evangelio de Juan, no se ha escrito lo necesario, porque si se escribiera todo lo que Jesús hizo y dijo, está usando, claro, una hipérbole, pero bueno, dice, no cabrían los libros en el mundo. Es decir, que Jesús compartió más de lo que leemos y encontramos y está registrado. Pero el hecho es que ellos están tan maravillados que le reconocen como el gran maestro, como el rabí, y le siguen. Ahí, entonces, en este relato encontramos a este Jesús que inicia y que lo anuncian y que lo afirman. Y Jesús está ahí presente, pendiente. Y si leemos otra parte del relato, voy a invitaros a que luego lo lean con calma en su casa, aparece el verbo ver, esa capacidad, uno de nuestros sentidos, 9 veces en el texto. Juan vio a Jesús, dijo, he aquí al Cordero. Los discípulos vieron a Jesús, pero al final termina a Jesús mirando ¿a quién? A uno que lo llamó Pedro, a Simón. Están ahí las miradas, está el ver. Esto es interesante. Cuando vemos, y sabemos que no es lo mismo ver que mirar, cuando vemos, yo puedo estar como mirando así y al mismo tiempo tenemos la vista más amplia, ¿no? La panorámica más amplia, estamos como visualizando todo. Pero mirar es ver detenidamente. Y aquí encontramos ese ver de Juan, de los primeros seguidores de Jesús y de Jesús mismo. Mirando Jesús a Pedro, a Simón, que entonces se llamaba Simón, le dijo, tú eres Simón, será llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Qué grandioso el mirar de Jesús. ¿Y Pedro qué hizo? Simplemente no se rehusó. Y a partir de entonces, pues, él tiene un nombre añadido, y que nosotros más bien le llamamos por ese nombre que dio Jesús, ¿no? Pedro. Hermanos, hermanas, nuestros ojos de cristianos hemos de aprender a ver o dejar a que Dios nos enseñe a ver con sus ojos, como dice un canto. Porque ese ver de Dios va más allá del simple ver con la capacidad que Dios nos ha dado. Y es que se dice que los ojos son las ventanas del alma. Porque cuando vemos detenidamente, podemos leer más allá, a veces de las palabras, o de los gestos, o de las expresiones. Y este relato a mí me parece que nos desafía a ver con los ojos de Dios. A ver cómo vio Juan. Detectó al Mesías, que también le llaman Mesías aquí.
Y él lo afirma. Él está consciente de su papel, le reconoce ese ver que tenía de Dios para reconocer. A los suyos vino y los suyos no le reconocieron. Mas a los que le reconocieron, les dio la facultad de ser llamados hijos de Dios. Qué grandioso. Hemos nosotros reconocido también a ese que dio un día la vida por nosotros, ese ver de Dios. Y yo os invito a no perder ese mirar de Dios, a mirar la palabra con detenimiento, a mirar al prójimo, mirarlo, no pasar la vista y ya. Ese mirar de Dios es con amor, es con gracia, es con llamado, es con afirmación, como le dijo a Pedro. Lo miró y ya. Lo leyó, digamos, ¿no? Y vio lo que tenía Pedro, ese potencial. ¿Y quién era Pedro? ¿Era un erudito? ¿Quién era Pedro? Un sencillo pescador. Pero vio ese potencial que Dios le había dado. Y en efecto, Pedro, cuando Dios lo dotó de eso, lo que le faltaba, ya no le negó, porque Pedro también era cobarde, ¿no? Como humano, y así podemos ser muchos. A la hora de la verdad negamos. Pero cuando vino el Espíritu de Dios sobre él, ¿qué hizo Pedro? Se levantó en medio de la multitud y habló de Jesús, porque dijo, estos ojos lo vieron. Y dice la palabra en Hechos 1, Hechos 2, que aquel día se convirtieron como 3,000 personas. Y ahí empieza ese movimiento de los primeros seguidores de Jesús, llamados los del camino, pero con toda la fuerza y el poder del Espíritu. Porque Dios miró un día a Pedro y sabía que tenía potencial. Hermanos, nosotros y nosotras hemos sentido esa mirada de Dios. Hemos descubierto en Dios lo que somos capaces de hacer por su reino. ¿Lo estamos haciendo? Yo os invito a pensar en eso hoy seriamente, porque Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados para darnos la paz, porque sobre Él cayó castigo y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros curados. Ya estamos curados. Ya somos nuevas personas en Él. Pues dejemos que Dios saque todo lo que tenemos de sus dones y sirvámosle así con alegría y con sencillez en nuestro corazón. El otro texto leído, Pablo también dijo, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y al principio le tenían miedo porque había sido un perseguidor. Pero después descubrieron, porque el Señor lo llamó con mano fuerte y hasta estuvo ciego varios días hasta que sintió el llamado de Dios, porque Pablo, ese sí hombre era educado, pues Dios tenía sus planes para cada uno. Pedro le sirvió más bien entre los judíos y Pablo fue el que expandió, el apóstol, la misión hacia afuera, hacia el mundo. Hermanos, hermanas, hemos sentido esa mirada de Dios un día. No lo olvidemos. Así también, con esa mirada, miremos a otros, compartamos de su gracia. Porque ya tenemos en el Cordero paz con Dios, vida más allá de esta vida. Tenemos mensaje que compartir. Que Dios nos siga ayudando, bendiciendo.